Infarto agudo al miocardio. Es una serie de palabras las cuales sí dan miedo. Y es que lamentablemente dentro del ranking de enfermedades las cuales tienen un mayor índice de mortalidad, siempre se van a encontrar las enfermedades cardiovasculares, hasta que aparezca cualquier otra situación, pero actualmente podemos encontrar que sí, siempre están en el top 3 las enfermedades cardiovasculares. Y lamentablemente para México y Latinoamérica esta no es la excepción. Es muy común escuchar que alguien tuvo un infarto. Soy el Dr. Polo Guerrero. El día de hoy, ¿cómo se llega a un infarto? Lo primero a destacar es que hay cosas las cuales sí podemos cambiar y cosas las cuales no podemos cambiar. Y eso se vuelven factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo que no son modificables según la American Heart Association, involucramos tres. Primero, el género, en donde sí, se ha visto que es mucho más frecuente el tema de infartos en hombres que en mujeres. De igual manera, la edad avanzada. Es muy común que una persona arriba de 40 años tenga un mayor riesgo cardiovascular, aunque actualmente se está considerando incluso que personas arriba de los 30 años, porque lamentablemente cada vez escuchamos de infartos en personas más jóvenes. Y finalmente, la herencia, y esto incluye también la etnia, en donde sí, si dentro de tu familia ya ha habido personas que han tenido un infarto, es más probable que tú puedas llegar a presentar uno. Y en todo caso, las personas afroamericanas junto con el tema de hispanos tenemos un mayor riesgo cardiovascular por genética. Pero aunque tengamos factores de riesgo no modificables, los modificables son los que van a hacer totalmente la diferencia. De ellos depende si se detonan o no lo que nos puede llegar a provocar un infarto. Y entre los más importantes está el tema del tabaquismo, en donde el propio tabaco por sí mismo te da un factor para 1001 enfermedades e incluso una causa de muerte inminente, pero en el tema de paro cardíaco sí está muy relacionado, así que deja de fumar. A eso también se le agrega el tema de la hipercolesterolemia, lo cual quiere decir un aumento del colesterol, en donde a medida que el colesterol en sangre aumenta, también lo hace el riesgo de enfermedad coronaria, cuando también existen otros factores de riesgo. ¿Cómo sería el tema de la hipertensión arterial? En donde, ya estamos diagnosticados con hipertensión, 1001 causas. La importancia de mantenerse en unos buenos rangos, incluso ya con un diagnóstico de hipertensión, es porque la hipertensión nos puede llegar más adelante a un daño endotelial y vamos a hablar más de eso. Pero el simple hecho de ser una persona que vive con hipertensión ya es un foquito para poner mucho más atención en los pequeños detalles relacionados al corazón y demás cuestiones. A esto le podemos agregar claramente la inactividad física, al igual de que el aumento de peso y sobre todo también el tema de diabetes. Y también existen otros riesgos los cuales nos dan el aumento de cardiopatía, como podría ser el estrés o incluso el tema del alcohol, en donde por si no te habías enterado todavía, ya no está recomendado el tema de una copita de tinto antes de dormir o algo similar. La cantidad segura de alcohol en el cuerpo de una persona es 0. Así que si tu doctor te sigue diciendo que debes tomar una copita de vino tinto porque es cardioprotector, te está mintiendo, eso ya no se hace. No. Y obviamente aquí también entra la alimentación y la nutrición, en donde se ha visto que es una de las mejores herramientas para poder combatir las enfermedades cardiovasculares. Esto principalmente con alimentos altos en vitaminas, minerales, fibras y bajo en calorías, como sería el tema de verduras, frutas, cereales. También a esto podemos agregarle productos de carne de ave, pescado, legumbres, frutos secos, aceites vegetales no tropicales. Pero lo que sí te hace controlar es el consumo de carne roja. No quiere decir que no puedas comer, pero si comes 5 días a la semana carne roja, bájalo a 2. Es importante. Una vez explicados los factores de riesgo, ahora sí, el corazón. Tu corazón es un músculo, el cual se encarga de ¿qué? De bombear sangre. Este late en promedio de 60 a 100 latidos por minuto. Y al hacer ejercicio o cualquier actividad física, esta frecuencia cardíaca puede subir, incluso llegar a tu frecuencia cardíaca máxima, 160, 180 en el caso de atletas. Pero también durante el sueño es donde vemos que la frecuencia cardíaca puede disminuir de 40 a 60 latidos por minuto. Es aquí donde viene la importancia del estrés cuando estamos hablando del insomnio. Y por eso el no dormir o el tema del insomnio también se cataloga como un factor de riesgo para presentar un infarto, porque no le estás dando a tu corazón el descanso que necesitas. Pero bueno, eso es tema completamente aparte. Pero como cualquier músculo, órgano o sistema en tu cuerpo necesita también sangre. Y es aquí donde encontramos a las famosas arterias coronarias, las cuales se encargan de distribuir sangre a través de tu corazón para que de esta manera el músculo cardíaco pueda cumplir su acción. Y es aquí donde podemos empezar a notar algunas cositas importantes. Lo primero es el calibre. Si te das cuenta, son arterias muy chiquitas si las comparamos con la aorta, si las comparamos con las ilíacas, con las carótidas o incluso con la arteria braquial. Las coronarias son arterias muy chiquitas y tienen funciones importantes entre cualquiera de las dos.
Aquí te dejo un cuadro porque si no el video sería muy largo, pero a lo que voy es que se pueden llegar a tapar. Y es aquí donde empezamos a hablar de cómo se llega al infarto. Lo primero a destacar es que tiene que haber una lesión endotelial. ¿Qué es el endotelio? Se me iba este tema. El endotelio es una de las pequeñas capas que va a estar ubicada en las arterias. Es parte de la anatomía. El problema es que podemos llegar a tener una pequeña lesión, o sea, hace una pequeña cortadita, por decirlo de alguna manera, en esa zona de las arterias. Es aquí donde tu cuerpo va a intentar protegerlo. Es aquí donde se acumula el colesterol. De tal manera que empezamos a formar primero una pequeña placa de colesterol. Tu cuerpo va a intentar librarse de ello, pero por cuestiones del propio mecanismo del cuerpo no pueden eliminar el colesterol con macrófagos. Así que luego llegan las plaquetas también porque existe una lesión, y luego se hace una red de fibrina, y luego empieza a llegar más colesterol, y luego la placa va a empezar a crecer. Ya esto de aquí es la famosísima placa de ateroma, que es importante cuando hablamos de infartos. Lo primero que debemos conocer es el síndrome coronario agudo, lo cual se describe que puede ser como un infarto con elevación del ST, sin elevación del ST, o las famosas anginas de pecho, también mal llamadas como preinfartos. De tal manera que lo primero que se va a formar es una angina de pecho estable. Eso quiere decir que tú ya tienes una placa de ateroma, lo cual es un bloqueo para que la sangre pueda seguir su curso dentro del corazón. En situaciones normales, donde la persona no esté en estrés, no está haciendo ninguna actividad física, el paciente no va a sentir dolor, pero ya tiene una placa. Es aquí donde si el paciente empieza a hacer algo de ejercicio, se empieza a agitar porque subió algunas escaleras o sufrió algún episodio de estrés, el flujo sanguíneo aumenta y como está tapada esa pequeña parte del corazón, es donde va a empezar un dolor. ¿Esto es por qué? Porque sí, el dolor de angina también nos da un dolor de tipo opresivo, que también puede irradiar a brazo izquierdo, puede irradiar a mandíbula, a la espalda, pero algo importante a destacar es la temporalidad, en donde el dolor debe durar menos de 20 minutos y el dolor se evita. Pero sí, es muy distinto un dolor menor de 20 minutos a un dolor mayor de 20 minutos, y vamos a estar hablando de eso. El paso número 2 para llegar a un infarto es pasar de una angina estable a una angina inestable. Entonces ya hablamos de la placa de ateroma, pero por el flujo sanguíneo y también supongamos que no estás controlando bien la dieta, se pega más colesterol, sigue habiendo lesión endotelial, llega un punto en donde esta placa se despega y empieza a crear una pequeña válvula. Eso hace la definición de una angina inestable, en donde esta pequeña placa de ateroma puede estar abriendo y cerrando el paso de la sangre en cualquier momento. Y aquí no importa si estás haciendo alguna actividad física o no. Incluso una de las maneras de poder diagnosticar una angina inestable, que bueno, dentro de la clínica, el paciente puede estar acostado, puede estar sentado, sin ninguna situación de estrés, sin hacer ejercicio, y de la nada llega ese dolor súbito. Eso también es claramente como la angina inestable, y la angina estable son cuestiones para ir con tu médico, pero sí ya. Y finalmente es donde llegamos al tema del infarto, en donde, ok, tienes una placa de ateroma. La placa de ateroma después empieza a hacer una válvula y finalmente en algún momento donde la placa está inestable se despega. Y eso es un problema muy grave. Es aquí donde esa pequeña placa de ateroma va a viajar por las coronarias y recordemos que son muy pequeñas. De tal manera que en algún lugar de tu corazón es donde se va a tapar el flujo de sangre. Y ahí literalmente se va a tapar. Es aquí donde empezamos con los síntomas clásicos de infarto, como puede ser el dolor en el pecho, irradiado a brazo izquierdo, irradiado a mandíbula, irradiado a la espalda. Pero esto es muy importante destacar, y es que la mayoría de los análisis que se hicieron hace 10 años, 20 años, era principalmente en hombres, ya que los síntomas de un infarto agudo al miocardio son muy distintos o pueden ser un poquito diferentes en el caso de las mujeres, en donde se ha visto que principalmente, además del dolor, casi siempre pueden tener más un tipo de dolor de tipo indigestión, o sea, en la boca del estómago, más que direccionado al pecho. O incluso, principalmente pueden mostrar una irradiación de dolor de la espalda, no tanto de la mandíbula, no tanto del brazo izquierdo. Así que sí, aquí te voy a dejar una pequeña tabla con los síntomas que puede llegar a presentar más frecuentemente una mujer en un infarto. Porque sí, se pueden pasar cosas por alto si no tenemos el conocimiento. Y en el caso de los adultos mayores es donde también se nos complica bastante, porque la mayoría de los adultos mayores no sienten un dolor en el pecho. Ellos vuelven a tener el dolor en la boca del estómago, pueden de todos modos llegar a tener el dolor en el cuello y en la espalda, pero no les duele el pecho. Pero bueno, no podemos basarnos solamente en el dolor, porque volvemos a lo mismo, puede ser muy distinto para cada persona. Aquí es donde hablamos de los síntomas de tipo vegetativos.
Los síntomas vegetativos van a ser aquellos que acompañan al dolor, como puede ser la náusea, como puede ser el vómito, el vértigo, visión borrosa, diaforesis, o sea, hace que empiecen a sudar frío, incluso les puede dar una necesidad muy grande de ir al baño. Y sobre todo, y así lo describen los libros para que lo tengan muy en cuenta si a una persona se le ocurre decirlo, sensación de muerte inminente. Así que si llegas a ver este tipo de síntomas en una persona, no es el momento de hacerse el héroe, no es el momento de darle una aspirina porque va a prevenir un infarto. Es el momento de hablarle a una ambulancia. Lo mejor que se puede hacer en estos casos es poner a la persona, primero, hablarle a la ambulancia. Segundo, si el hospital está cerca, sí puedes llevarlo todo al hospital, pero te aconsejo 1000 veces que mejor esperes al grupo de emergencia. Y sobre todo, lo coloques en una posición tranquila. Que él esté sentado, que nadie haga mucho escándalo, porque recordemos que entre más estrés tenga mi paciente, más dolor puede llegar a sentir. Así que lo mejor es tomarlo con calma, hacer lo que se tiene que hacer. Dentro de los primeros 30 minutos que tú ya ingresaste al hospital, ellos tienen que hacer el diagnóstico de infarto, en donde lo primerito que te van a pedir una vez tú les digas que tuviste tus síntomas es un electrocardiograma. El electrocardiograma nos va a definir la actividad eléctrica del corazón. Y es aquí donde podemos encontrar dos tipos de electro. El que tiene infarto con elevación del segmento ST e infarto sin elevación del segmento ST. Vamos a basarnos en el que tiene el aumento porque es primero el más frecuente y porque bueno, es el más claro dentro del contexto. Y además de tomarte el famosísimo electrocardiograma, te van a pedir enzimas cardíacas. Porque no podemos hacer un diagnóstico de infarto sin enzimas cardíacas. En donde existen varias, aquí te voy a dejar la pequeña tabla porque esto ya es un poquito muy médico doctoroso, pero lo primero que tienes que saber son las troponinas. Las troponinas son las que nos van a marcar en ese preciso momento si tienes o no un infarto. Y aquí aplican dos reglas que van totalmente dirigidas al tratamiento. El tiempo puerta-balón y el tiempo puerta-aguja. Cuando hablamos del tiempo puerta-aguja, esto es antes de los 30 minutos después de que te hicieron el diagnóstico de infarto. Esto es con la intención de poder usar la fibrinolisis. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de medicamentos podamos deshacer ese trombo que está impidiendo el paso de la sangre. Mientras que el caso de puerta-balón, este es menos de 90 minutos y es con la intención de poder realizar una angioplastía primaria. Esto es una situación para poder de esta manera el abrir el vaso sanguíneo utilizando lo que sería un stent, también conocido como endoprótesis vascular, dentro de tus arterias coronarias. Pero no a todos los pacientes se les puede realizar y esto es por el tiempo de ventana que tenemos. De igual manera se va a hacer el tratamiento del infarto, pero si estamos fuera de ventana es más complicado poder tratar un infarto. Por eso la importancia de llevarlo en el momento en el cual te diga que siente algo raro. Si todo sale como debe salir, el paciente se va a estabilizar, pero recordemos que algo muy importante, el tratamiento definitivo para un infarto es el stent. El stent es una pequeña malla, la cual permite abrir la arteria y de esta manera también el evitar la placa de ateroma, permitiendo un flujo sanguíneo normal. Ese es el tratamiento definitivo del infarto. Ahora, el decir que tener un infarto es lo mismo a decir que hay una sentencia, no es así. Actualmente los algoritmos están tan bien estratificados que si todo se hace como se debe hacer, el paciente puede continuar con una vida normal después de un infarto. Y bueno, finalmente el paciente puede regresar a su actividad del día a día, pero sí necesitamos rehabilitación cardíaca. Y para eso ya hicimos un pequeño video en donde sí, los videojuegos se utilizan para rehabilitación cardíaca post-infarto. Y sobre todo, esto sí hace que el corazón tenga una zona más débil. Porque recordemos que ese momento en el cual el corazón no tuvo sangre, se causó una necrosis. Y bueno, la intención de que el tratamiento sea rápido es evitar que la zona de necrosis se llegue a más lados. Pero bueno, eso ya es otro tema. Así que eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que aprendieras algo nuevo respecto al tema del infarto, que sepas cuáles son los factores de riesgo, cómo prevenirlo, que es la parte más importante del síndrome de coronarios agudos, de enfermedades cardiovasculares per se. Y sobre todo que entiendas que sí, el infarto se puede presentar de la nada, pero casi siempre hay pequeñas señales antes. Así que tómalo muy en cuenta. Por aquí te van a estar apareciendo las redes sociales por si tienes alguna pregunta o algo similar. Y recuerda que si tienes alguna pregunta, pregúntale a tu médico. Y hay que cuidar ese corazoncito porque solo tienes uno.